Hay un pasaje en Primera de Pedro que solamente quisiera leerlo a modo de introducción. En el capítulo 2 de esta primera carta, versículo 11. Amén, ¿lo tienen? Capítulo 2, versículo 11. Ahí dice: amados, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, y ahí manteniendo, etcétera, etcétera. Note que al escribir el apóstol Pedro a la iglesia, en este caso, en este versículo, le hace notar algo que debiera ser para nosotros algo normal, entender el contexto en que están escritas las escrituras, valga la redundancia. Y me refiero a estas dos palabras, extranjeros y peregrinos. Hay varias cosas que uno pudiera mencionar, pero principalmente Dios, y lo decíamos, recién oíamos palabras acerca de Dios está obrando, está haciendo su obra. El asunto es qué conciencia tiene cada uno acerca de ser un extranjero y un peregrino sobre esta tierra. Algo que va más allá de un mero conocimiento de lo que dicen las Escrituras, sino de lo que uno sabe que es decir, un conocimiento real de que Dios está obrando con un propósito eterno. Y digo esto a fin de hacer notar una diferencia entre un conocimiento vano, algo que uno puede saber, pero no produce en mí un cambio, y un conocimiento genuino, verdadero, que le hace a uno experimentar una realidad. Si somos extranjeros y peregrinos, ciertamente, es porque nuestra patria no está aquí. Y entonces vamos a un lugar, estamos de paso. No miremos las cosas que acontecen como si fuera el objetivo de nuestra vida, sino meramente circunstancias en medio de un trayecto, en medio de un viaje. Tantas cosas que pueden ocurrir a diario. Al mundo le ocurren todas las mismas cosas, puede ser, pero el mundo no entiende. Pero nosotros debiéramos entender por causa de saber que somos extranjeros, que hay un propósito, que Dios está trabajando. En ese trayecto, y con ese sentir, por eso les decía un versículo para introducir esta palabra, que comenzando en el sentido mismo, en lo ya medular del mensaje de esta noche, les voy a pedir que me acompañen a Deuteronomio, libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. A veces las cosas fuera de contexto parecieran ser difíciles de entender o de recibir, de aceptar. Aquí en Deuteronomio 8. Amén. Leyendo desde el versículo 1, dice: cuidaréis de poner por obra
todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Este es obviamente una palabra que directamente va dirigida al pueblo de Israel en su salida de Egipto y en su trayecto de peregrinos, en su trayecto a una meta, a esa tierra que fluye leche y miel, a ese estado de plenitud, a ese lugar donde todo lo tenía Dios preparado para su pueblo. Ellos no edificaron las casas, ellos no hicieron nada, los árboles, estaba todo plantado. Así que Dios llevaba a su pueblo a un lugar de abundancia, de provisión, lo que simboliza su reino. Nos saca de un estado, en este caso de Egipto, del mundo, nos saca de allí para llevarnos a un estado de perfección, de plenitud, de abundancia. Pero en el camino, el Señor dice aquí, dice que estos 40 años en el desierto, estoy leyendo el versículo 2, la parte media, dice 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjese, circunstancias que ahora, trayendo esa palabra a la realidad nuestra, vivimos distintas circunstancias de aflicción. Y aquí el Señor le habla al pueblo diciéndole que, y dice más, el 3 dice, y te afligió, Jehová, te afligió, y te hizo tener hambre. Estas son cosas que un poco no cuadran con el pensamiento, quizás pudiéramos decir, más popular que se oye en la iglesia. Como que Dios, al contrario, no quiere que tengamos problemas, que Él nos va a dar de todo, y el que está, a veces se llega hasta decir que el que tiene problemas es porque está en pecado. Y aquí está diciéndole al pueblo el Señor que Él lo afligió y lo hizo tener hambre. Aflicción. La aflicción tiene un beneficio. Es como cuando uno exprime un limón. Es decir, afligir implica que va a salir lo que está dentro, en este caso el limón, el jugo. La aflicción hace salir del hombre lo que tiene dentro. Y uno no entiende, en forma natural, no se entiende el obrar de Dios, el trabajo de Dios. Pero Dios lleva a un pueblo a esa tierra que fluye leche y miel, a ese lugar de abundancia, de beneficio. Pero si hablamos de figuras, todo esto es una figura de la obra eterna del Señor, donde Él nos está ahora llevando, y el desierto es todo ese trato personal que el Señor tiene con cada uno de los creyentes, que aunque esté en medio de la congregación, Dios sabe cómo aislarlo. Y aunque de pronto uno se queje, y perdonen la expresión, pero patalee, echándole la culpa a los hermanos, que nadie me saludó, que nadie me llamó, nadie se preocupó por mí, es Dios el que aísla, porque Él quiere tratar con el hombre.
Y uno se queja y dice cosas y que no hay amor, por ejemplo, y todo eso. Pero no entiende mucho, si esa es la condición, digo, no entiende el trato de Dios. Dios introduce en el desierto y aquí está diciendo, voy a leerle el versículo 2 nuevamente. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. El desierto, sacarlo al desierto para tratar, allí te voy a probar, allí voy a hablar a tu corazón, dice el Señor al pueblo. Es un trato personal. El Señor quiere enseñarle a su pueblo a que viva de la palabra. Vea usted, en Egipto el pueblo tenía todo tipo de alimento. Citando quizás ese pasaje que está en Números, donde habla de que ellos hacían memoria de los melones, los puerros y toda la comida en abundancia que comían en Egipto. Y había abundancia. Y Dios saca a ese pueblo a un lugar desértico, a un lugar donde no hay. Y aquí está diciendo por qué. Ese pueblo rezongó, reclamó, se quejó contra Moisés, que los había sacado para matarlos en el desierto, ¿verdad? ¿Cuántas cosas acontecieron y cuántas cosas acontecen hoy día en la iglesia porque no se entiende el trato del Señor? Así que el Señor va, como dice aquí, para, entre otras cosas, dice, para probarte. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en el corazón de cada creyente? Y que, Dios lo sabe. Yo tengo la convicción de que Dios no se sorprende con nada. Él siempre ha sabido lo que hay en el corazón. Él escudriña la mente y el corazón y sabe lo que hay. Pero Él va a introducir en la tierra a un pueblo puro, a un pueblo limpio. Y el desierto es el trayecto donde Dios lo usa para limpiar. Así que una cosa es salir y otra cosa es entrar. Pero hay un trayecto, hay un camino donde el Señor aflige, donde el Señor prueba, y el objetivo es enseñarle al hombre a vivir de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que el Señor habla la palabra, pero viene la aflicción. ¿Y qué hace el hombre, el creyente? ¿Qué hace cuando viene la aflicción? ¿Recurre a esa palabra? ¿Se afirma de esa palabra? ¿O vuelve a Egipto en su razonamiento, en su corazón, para que Egipto lo sustente? Diferentes tipos de aflicciones, pero la búsqueda de una solución, la pregunta es, ¿dónde uno busca la solución? En lo natural, en todo lo que tiene que ver con lo que siempre hemos hecho en el mundo, o realmente buscamos qué dice el Señor frente a esto que estoy viviendo. El Señor da la salida, el Señor también, así como permite la prueba, también da la salida. Pero el asunto es buscar en su palabra, no en el mundo, sino en su palabra, la salida. ¿Qué dice? Hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Mantener. Este es un camino, si usted ve el versículo 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Por eso después dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. ¿Sí? Vida eterna. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento para que viváis
y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora, fíjese una cosa. Que uno pueda hablar de Canaán, la tierra que está escrito que fluye leche y miel, donde entraron al final con Josué, pero la tierra que Jehová prometió a vuestros padres no era Canaán, es la celestial. ¿Qué lo dice claramente la epístola a los Hebreos? Donde dice que si hubiese sido esa la tierra, Abraham habitó en tiendas, dice, porque era un extranjero, era un peregrino, y él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que cuando habla de la tierra que Dios prometió a los padres por medio de la fe vieron la verdadera, no la figura, sino la verdadera. Y de seguro que entraron. Amén, no sé si me entienden eso. Una cosa es la figura, otra cosa es lo esencial, lo que realmente tiene sentido. Abraham no se gozó con habitar en Canaán, porque él entendió que no era esa la promesa de Dios, sino la eterna. Amén. ¿Sí? ¿Lo entienden eso o no? Ya, es que veo un poco cara de sorpresa, así como, ¿qué estoy diciendo? Si no, alguno no lo ha leído, léalo en Hebreos capítulo 11. Cuando habla de Abraham, ahí va a encontrar qué es lo que vio Abraham. Bien. Entonces, eso de la promesa a vuestros padres. Entonces, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Vea, te acordarás como, entiende, percibe, las cosas que te han pasado tienen propósito. Pero en esas cosas que han pasado, digo el pueblo, cada uno ve así, el pueblo ha murmurado, el pueblo se ha levantado, se ha rebelado, en todas estas aflicciones el pueblo fue disminuyendo. Por eso que prueba, el Señor verá que cuando hay prueba no todos aprueban. Y ese es el asunto, Dios prueba. Y dice que aquí para probarte y esto para saber lo que había en tu corazón. Yo le digo, ciertamente no es Dios el que quiere saber, Él sabe. Lo que Dios quiere es que uno pueda ver lo que hay en uno. Porque uno no está consciente de lo que uno es. Por ejemplo, cuando una persona dice, cosas que se escuchan de pronto, yo no tengo de qué arrepentirme. Esa persona no ve lo que es su vida. Está manifestando mucha tiniebla. Si el Señor dijo que ante el mundo, los escribas y fariseos, el Señor les dijo que las rameras y los publicanos iban delante de ellos al reino de Dios. Es porque este tipo de personas sabían que eran pecadores, sabían que necesitaban de arrepentimiento. Pero hay mucha gente que no entiende que es pecador. Y esa persona está más lejos del reino que aquel que sabe que es pecador. Entonces, nosotros estamos hoy día en Cristo y podemos mirar al mundo con cierto menosprecio, diciendo, el mundo, los pecadores, los mundanos decimos a veces, ¿verdad? Con cierto, no me vaya a contaminar. Pero ¿qué tan conscientes estamos de que nosotros también somos pecadores? ¿Cuánto pecado todavía hay en el corazón? Y aquí es donde viene esto de te afligió con un propósito, saber lo que había en tu corazón. La aflicción tiene propósito. Pero, ¿cuál es la actitud del ser humano frente a la aflicción? Creyente. ¿Qué hace el creyente?
oren por mí. ¿Pero para qué? Para que el Señor me quite esta aflicción. Yo le digo, yo no he oído a alguien que diga, oren por mí para que el Señor me muestre qué es lo que Él quiere hacer. Que Él me muestre cuál es el problema por el cual Él me ha mandado esta aflicción. Sino que siempre es, si estoy enfermo, que me mejore. Si tengo algún problema, que pase el problema. Pero no que me muestre el Señor por qué vino el problema. ¿Cuál es la causa del problema? Porque Él está tratando de limpiar mi corazón. Y entonces usa la aflicción como un medio para que uno le busque a Él. No para que quite la aflicción, sino para que Él le muestre por qué razón está esa aflicción. Vamos a ver un pasaje bien conocido para nosotros. Si yo les digo Romanos capítulo 8, yo creo que ya, ¡pum! Es como súper conocido, ¿verdad? Observemos aquí, muchas veces al leer un versículo, solamente un versículo, uno se pierde el contexto en que está escrito ese versículo. Entonces, a veces cuesta entender el objetivo o la profundidad que puede tener ese pasaje. Solamente se puede aplicar. Yo me estoy citando Romanos 8:28. ¿Alguien reconoce ese versículo? ¿Recuerdan 8:28 que dice? Amén. Sabemos eso. Pero ¿en qué contexto está escrito eso? Comenzaba por hacer mención a esto de peregrinos y extranjeros. Es decir, no edifique aquí en la tierra, no ponga su corazón en las cosas del mundo, porque son pasajeras, son pasajeras. El contexto es este, vamos a devolvernos 10 versículos antes. El versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vea, cuando la aflicción se empequeñece es cuando su visión va más allá de la aflicción y puede ver propósito. La palabra dice que el Señor menospreció la cruz, menospreció lo oprobio. Él tenía puesta la mirada en el galardón, no en la cruz. Amén. Hebreos capítulo 12. También lo dice Isaías capítulo 53, el mismo sentir. No es, si usted dice que es terrible la cruz, si usted pensara que todos nosotros físicamente debiéramos ser crucificados, ¿cuántos querrían seguir al Señor? Pero Él aceptó la cruz porque tenía puesta la mirada más allá. Sin irse de aquí de Romanos, les voy a pedir que me acompañen a Hebreos, a ver si lo leemos con exactitud. El versículo 2, puntualmente, para no alargar, porque no ese es el tema, pero solamente lo muestro como un ejemplo. Del capítulo 12:2 de Hebreos, donde dice nosotros, puesto los ojos en Jesús. ¿A quién tenemos que mirar? ¿Quién es nuestro ejemplo, nuestro modelo? El Señor Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz. Vea, el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo no estaba en la cruz, es lo que vendría después. Dice, el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La pregunta es, ¿dónde está nuestra mirada? Que hay aflicciones, pero el asunto es, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde miramos nosotros? ¿Qué decía el versículo 18 volviendo a Romanos? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, las aflicciones que se vivan hoy día no se comparan con lo que por medio de las aflicciones el creyente va a alcanzar. ¿Me entendieron eso? Voy a seguir leyendo de Romanos. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ve? Todo está en espera de un momento que es quizás lo más precioso, lo más maravilloso. Toda la creación, dice aquí, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vuelvo a decir, esa libertad gloriosa es allí donde debe apuntar nuestra vista. Allí, como dice también Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Allí es donde uno debe, Señor, muéstrame estas cosas. Y entonces las aflicciones se empequeñecen. Cuando no hay visión, cuando no hay esperanza, todo se ve grande, los problemas se ven grandes, qué terrible todo lo que estoy viviendo. Terminamos, no sé, medios mártires, así, mire yo cómo sufro, cómo no sé, me va tan mal. Somos tremendas víctimas. Y se pierde de vista que el Señor está trabajando para purificar el corazón. Las aflicciones son un detalle para la obra que Dios está haciendo en aquel que persevera, pero en su palabra. No es solamente aguantar la aflicción, sino, pero ¿qué dice su palabra frente a la aflicción? ¿Cómo esa palabra me alumbra en la aflicción a fin de que realmente haya prosperidad en mi camino? Que haya entendido algo nuevo, que haya avanzado en el Señor algo más. Dios no permite, mire, si nosotros cantamos un cántico que dice que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. ¿Usted cree eso? Bueno, entonces no hay nada que nos ocurra sin su voluntad. Entonces cualquier problema, cualquier aflicción que estamos viviendo, Él quiere que sea así. Entonces la pregunta es, Señor, ¿por qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tú quieres hacer en mi vida que no lo he entendido o no he visto algún grado de, alguna área de mi vida que a lo mejor no te agrada y tú quieres tratar en ella y yo no la veo? No entiendo. Y el Señor ahí lidiando con uno. Y como le digo, muchas veces uno buscando cómo solucionar el problema. ¿Cómo soluciona el problema? Y uno lo que mira es el problema y quiere solucionar el problema. Y se cierra en eso, quiere solucionar el problema. Y si el problema no se soluciona y persevera el problema, piense que es algo más que eso. Piense que es Dios el que ha puesto el problema. Voy a seguir leyendo aquí. El 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Yo les decía, aquí es donde muchas veces, hace poco he compartido esto, la oración del creyente no da en el blanco. Porque, como decía, uno busca que el Señor, qué sé yo, lo ayude en todo, que nos vaya bien en todo, que tengamos paz. Y dice, justamente, que no tengamos aflicciones, que no tengamos problemas. Entonces, muchas veces la oración apunta en esa dirección. Y por eso aquí nos va a decir que el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, tiene que ver con toda esa oración en el Espíritu que la mente queda sin fruto, sin entendimiento, porque la mente pasa a ser un estorbo, porque ora en dirección equivocada. Si pueden entender eso. ¿Por qué razón lo digo? Dice, voy al 24, porque en esperanza fuimos salvos. Bien, la salvación, ¿no? La salvación, cuando se habla de hoy soy salvo, estoy hablando de algo que es por medio de la fe, por medio de la esperanza que tengo. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Ve? Si algo que lo veo o lo tengo, no lo espero, porque lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que es la salvación? Una esperanza, algo que está en el futuro, que está adelante. Y dice, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mirando, es como extendiéndose a esa salvación, a ese día de gloria, a ese día de resurrección, de transformación, esa manifestación de los hijos de Dios de la cual está hablando aquí, que toda la creación está en espera de eso, y eso es lo que implica el cumplimiento de la salvación. Hoy día, por ejemplo, muchos pueden decir, no, yo soy salvo, pero ese día va a haber gran sorpresa. Está escrito en varios pasajes acerca de que muchos dirán, y no eran, no lo alcanzaron. Entonces, dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Note. ¿Qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? Ahí está el asunto. Con nuestra mente, con nuestro razonamiento, no sabemos lo que nos conviene. Y yo vuelvo a este sentir lógico del ser humano. ¿Alguien pediría, aflígeme, Señor? ¿Alguien diría, Señor, méteme al fuego? No podría ser. Pero Dios sabe lo que uno necesita, no lo que uno quiere. Fíjese un ejemplo de esto. Esto es un paréntesis en cuanto al tema matrimonial. Cuando el hombre, y me imagino de igual manera la mujer, busca esposo o esposa, busca a alguien que quiera, que le guste. Pero cuando Dios da esposo o esposa, da no lo que uno quiere, sino lo que uno necesita. Y ahí lo dejo pensando, si puede tener sentido eso. No lo que uno quiere, sino lo que uno necesita. ¿Para qué? ¿Para ser feliz? No, para su propósito. Y su propósito es eterno. No que el matrimonio sea eterno, sino para su propósito. Por eso, si la vista no está puesta en las cosas celestiales, en lo eterno, entonces nos perdemos mirando y cómo soluciono los problemas aquí en la tierra, y no mirando que todas las cosas que pasan, Dios las usa para purificar el corazón del que cree. Por eso vamos a leer aquí, los que aman a Dios. ¿Ve? Esa gran diferencia. Entonces, el 26 nuevamente, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ve?
El fluir del Espíritu está en esa oración intercediendo por nosotros. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué está haciendo el Espíritu? Orando en la voluntad de Dios. ¿Qué le conviene a este creyente? ¿Qué le conviene a este otro creyente? El Espíritu está intercediendo por nosotros. Nosotros no sabemos lo que nos conviene, pero el Espíritu sí sabe y conforme a la voluntad de Dios intercede. Entonces sigamos. Y sabemos entonces que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero como hay bastantes versículos antes de llegar a esto, los salto solamente para que lo pueda unir en el sentido. Todas las cosas le ayudan a bien. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Esas son las cosas que nos ayudan a bien. Pero ¿quién pediría esas cosas? ¿Quién oraría por esas cosas? Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque conforme a su propósito. Dios tiene un propósito. Veamos el 28 de nuevo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hacer al hombre a su imagen y semejanza. Lo que implica perfecto, limpio de todo pecado. Ese es su propósito. Eso no lo puede hacer el hombre, eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, conforme a su propósito, nos ha llamado. Entonces, ¿cómo entender el hombre el propósito de Dios? ¿Cómo entender el hombre hasta dónde necesita uno ser afligido para que salga de adentro esas cosas que de pronto no se ven? Por ejemplo, la negación de Pedro. Ahí tiene un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque Pedro, tal como nosotros aquí, pudiera alabar al Señor, cantar, enseñar, predicar, era un apóstol, todo lo que quiera, y le dijo al Señor, aunque todos te negaran, yo no te negaré. Es alguien que está confesando su seguridad, pero en medio de la aflicción, cuando fue puesto a prueba, ¿qué salió de su corazón? Algo que él mismo seguramente no se imaginaba. Yo no conozco a ese hombre, 3 veces lo dijo. ¿Y usted cree que nosotros somos mejores que Pedro? Que podemos aquí, yo levanto mis manos, yo canto, yo alabo al Señor, pero no sé qué pasaría conmigo expuesto a una prueba así. No lo sé, Dios lo sabe y yo no quiero jactarme de que yo estoy listo, sino ojalá mi confianza esté en el Señor puesta y que sea Él el que fortalezca, pero de pensar de sí mismo, de que uno es capaz de todo, no, el Señor sea el que nos libre y Él sabe hasta dónde uno puede. Así que si eso está escrito es para que uno entienda qué cosas pueden estar escondidas en nuestro corazón, que decimos yo creo en el Señor, yo estoy dispuesto a todo por el Señor, pero a la hora de la prueba uno no es capaz ni siquiera de dejar un trabajo. Entonces, decir es muy fácil, hacer es otra cosa. Voy a seguir leyendo. Decía, conforme a su propósito son llamados. A ver, Dios nos llamó por causa de su propósito. Amado, Él no nos va a preguntar a nosotros, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? No. Antes que usted naciera, antes que cualquiera de nosotros naciera, Él ya tenía su propósito listo. Antes de la creación de Adán, Él ya tenía su propósito listo. Por lo tanto, no es si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es simplemente
¿realmente yo lo amo? ¿Soy de los que aman a Dios? Quiero que Él trabaje en mi vida, quiero que Él me haga, me limpie y no importa lo que tenga que usar. Si es necesario, Señor, úsalo, lo que sea, pero límpiame. Yo quiero estar ahí. Ese es el asunto. Dios tiene un propósito, el propósito es de Dios. Y el asunto es si yo creo en Él y quiero ser parte de esa herencia de los santos en luz, si yo quiero participar de ese día en que los hijos de Dios serán manifestados en gloria, si yo creo que voy a estar ahí, entonces tengo ahora que decir, Señor, yo quiero realmente seguirte. Y si tienes que usar lo que tengas que usar para limpiar mi corazón, úsalo. Dice, versículo 29, porque a los que antes conoció, vea, siempre, Él los conoció de antes. A los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ve? Dios tiene un propósito y ese propósito es que los que aman a Dios sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ese Hijo es perfecto. Ese Hijo es santo, ese Hijo es limpio, ese Hijo no tiene nada de suciedad en su corazón. Así que el propósito, la predestinación es ser hecho a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo. Entonces, ahora, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso es lo que el Señor está haciendo, glorificando, es decir, limpiando de toda corrupción, sacando toda corrupción para que termine una obra gloriosa, incorruptible. En este momento es corruptible, pero Él va a quitar, va a sacar todo lo corruptible y va a formar algo incorruptible. Por lo tanto, Él está en ese trabajo glorificando. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿quién contra nosotros respecto a este propósito? Si usted le quiere seguir, no hay nada que se oponga porque está a favor de Dios, está en la voluntad de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no es para usar ese versículo para cualquier cosa. No es para objetivos terrenales, para cosas mundanas, sino si Dios está conmigo, así que yo voy a hacer esto, lo otro. No, esto es conforme a su propósito. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué le vamos a echar la culpa al diablo si uno se enfría, si se desvía, si se descarría? ¿El diablo tiene la culpa? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Qué cosas? ¿Ven la importancia de no mirar aquí, sino mirar más allá? ¿Qué nos dará Él? Todas las cosas, pero todas las cosas en esa manifestación de los hijos de Dios, cuando la creación toda también sea libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que todas las cosas también son incorruptibles. Él aquí no está hablando de que nos va a dar cosas terrenales, que corruptibles. Está hablando de la nueva creación donde nos dará todas las cosas que son incorruptibles, gloriosas y perfectas. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, está todo a nuestro favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti. ¿Qué cosa? Como dice a los Corintios, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración de todos los hombres, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Esto tiene que ver con el principio que hablábamos ahora. Somos peregrinos, somos extranjeros, no somos de este mundo. Y entonces, en ese contexto están todas las Escrituras, hablando de que hay una resurrección, que el Señor nos ha llamado a ser participantes de la gloria. Y entonces, para entender todo esto, tiene que ver con poner los ojos más allá. Entonces, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, nadie se extraña de ser desechado, perseguido y aún, como ha ocurrido en tantos lugares a través de la historia, el pueblo del Señor ha sido ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos, ¿qué cosa? Más que vencedores. Fíjese, vencedores en la tribulación, vencedores en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez. Es decir, un creyente puede padecer todas estas cosas. Desnudez, hambre. Dios puede permitir eso. Si alguien le ha dicho que no, está mintiendo, no es ese el Evangelio. Porque lo que Dios está preparando es un pueblo puro, un pueblo limpio. Y por medio de las aflicciones, como ya le decía, se van manifestando las cosas que uno tiene adentro. Entonces, versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Propósito claramente manifestado. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Pero ¿por qué son necesarias las aflicciones? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué es necesario? Veamos una respuesta en otro pasaje de la palabra del Señor, que está aquí en Primera de Pedro. Nuevamente vamos a la primera carta de Pedro. Capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amén. La iglesia del Señor es aquella que ha nacido de nuevo. No nacer en la iglesia, es nacer en Cristo. Nacer por medio de su palabra. Aquí, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Nos hizo renacer. Si ha habido ese nuevo nacimiento, si ha habido eso, nos hemos nacido no para este mundo. Digo, cuando eso es genuino, no se nace para este mundo. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Esa esperanza es lo que estamos leyendo en Romanos, la gloria venidera, la vida eterna. Entonces, vea lo que dice el versículo 4 ahora. Para una herencia, ¿qué es lo que va a heredar? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nos hizo renacer para eso. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Ve? Es que uno va en pos de la salvación, en eso de anhelo, de alcanzar, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. En lo cual vosotros os alegráis. Amén. Hasta ahí todo bonito, nos muestra el Señor lo que viene, la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, para decirnos,
en lo cual vosotros os alegráis, aunque, ¿qué dice ahora? Ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser... ¿Quiere llegar allá? Van a haber pruebas. El Señor va a examinar el corazón. Si todo lo que sale por la boca es verdadero o no es verdadero. Entonces, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Ve? Lo que uno proclama, lo que uno dice. Creo en Jesucristo, amén, vamos a probar eso. Vamos a probar si es cierto que crees en Jesucristo. ¿Y qué es creer en Jesucristo? Vivir de su palabra. Que en medio de la aflicción, la prueba, en medio de la prueba, me mantenga en su palabra. Esa es la verdad. Y ahí tengo que permanecer en su palabra. Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué se prueba? No la valentía del hombre, no, la fe. La fe. Dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Ve? ¿Cuál es el fin de la fe? ¿Dónde termina la fe? Cuando haya esa resurrección en gloria y esa salvación se haga ver evidentemente en todos los que creyeron. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué aflige? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la fe sea purificada. Para que la fe, que de pronto, digo, a veces hasta está mezclada la fe. Porque tantas veces uno usa la palabra fe para tantas cosas que no tienen sustento en el Señor. A veces usamos la fe por decimos, no, yo tengo fe, pero fe en cosas que yo quiero. No en cosas que dice el Señor, sino en lo que yo quiero. Ejemplo, tiene un problema, tiene una aflicción, usted trata de solucionarlo y dice, no, yo tengo fe que me va a ir bien. Pero si el Señor no le ha dicho que le va a ir bien, entonces esa fe no se sustenta. La fe es creer a lo que Dios dice. La fe viene por el oír, no es por el deseo de mi corazón. No es porque yo quiero a lo mejor yo quiero que me vaya bien en algo y Dios dice, no te conviene que te vaya bien. Lo que conviene es que te vaya mal, porque, digo, a veces uno cree que soluciona un problema y en realidad lo está agrandando. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno trata de pedir un crédito para pagar otro crédito y le prestan la plata, dicen, me fue bien. Un ejemplo. Uno dice, me fue bien, volvió contento. Después cuando empiece a pagar ese crédito va a ver la aflicción que le va a venir. Entonces, no siempre lo que uno dice, no, yo tengo fe que me va a ir bien. Si Dios no le ha dicho, esa fe es vana. No tiene sustento, no tiene en qué afirmarse. La fe tiene que ser en la palabra, es decir, porque Dios lo dijo, como dijo el centurión, ¿no es cierto? Di la palabra, di la palabra. Si no dices la palabra, no hay nada. Di la palabra y mi criado sanará. No es tener el mero deseo de que sane el siervo. Si el Señor no dice la palabra, pues no hay nada. Eso es lo importante. A ver si podemos ver un pasaje aquí en Lamentaciones. Aflicciones, lamentaciones, tiene cierta relación, ¿no? Capítulo 3
de Lamentaciones, capítulo 3 de Lamentaciones. Amén. Versículo 25, 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Estamos? Es como diciendo, estableciendo, ¿para quién es esta palabra? Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Oyó esa palabra? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es decir, someterse al Señor, inclinar la cabeza, dejar de hacer nuestra propia voluntad y someterse al Señor. Llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. ¿Ve que uno habla tantas cosas que no son? El hombre habla tan, no quiero poner un adjetivo un poco desubicado, pero hablamos tantas cosas que no corresponden. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta. Todo eso es bueno. ¿Oyó? ¿Entendió lo que venía diciendo? Bueno es Jehová. Y que uno lleve el yugo desde su juventud. Y lo que está haciendo aquí el Señor es que el hombre aprenda a humillarse. Aprenda a ser manso, eso de la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta. Y cuando hay afrenta, ¿cómo reacciona uno? ¿Y qué salimos diciendo? ¡Justicia, justicia! ¿Se da cuenta? Y eso es lo que el Señor quiere cambiar, limpiar el corazón. ¿Cómo llevarnos a ese estado en que el Señor Jesús es? Él es manso y humilde. Él sí soportó, Él soportó el agravio, Él soportó todo esto que aquí está escrito. Él dio la mejilla al que le hiere y fue colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, ¿quién? ¿Quién aflige? El Señor. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es que Dios se deleite en afligir, pero Él está produciendo algo en el corazón. Él está haciendo su obra y por eso de pronto vienen aflicciones, vienen problemas, vienen dificultades. Cuando, por ejemplo, algo que es relativamente común, en el mundo muy común, pero en la iglesia no deja de ser común. ¿Alguien ha tenido problemas matrimoniales? ¿Y habrá orado alguna vez para que el Señor le quite el problema? ¿Nunca le ha pasado ni siquiera el pensamiento, Señor, quítame el problema? Ahí tiene un buen ejemplo. Queremos solucionar el problema y no reconocer por qué, por qué, por qué. Siempre viendo la paja en el ojo ajeno, mirando los defectos del otro y uno. Entonces el Señor dice, no te separes. No. El asunto no es ese. El asunto es, muéstrame, Señor, lo que hay en mi corazón. Muestra cuánto todavía hay que sacar, que purificar, que limpiar. Y entonces después va a dar, gracias por ese marido, gracias por esa mujer, gracias, Señor, porque la usaste para limpiarme.
Por eso le decían delante, no es lo que uno quiere, sino lo que uno necesita. Porque Dios no está pensando en el cuento de hadas que se casaron y fueron muy felices. No está pensando en eso. Dios está pensando en su propósito eterno. ¿Cómo entramos al reino? ¿Cómo somos limpiados de corazón? Y ese es el asunto. Tener la vista puesta en su obra y cómo Él usa las circunstancias para purificar el corazón, para mostrar cuánta soberbia, cuánta altivez, cuánto orgullo nos queda. Y somos creyentes. Ya no se trata de mirar al mundo, estamos hablando de nosotros, creyentes, pero orgullosos, altivos y de todo ese tipo de cosas. Entonces el Señor usa instrumentos para limpiar. Bendito sea el Señor por ello. Amén. Otro pasaje, por favor. En el libro de Amós, hablando de aflicciones. Problemas. Este pasaje que ha sido compartido en varias ocasiones. En el capítulo 4 del libro de Amós, vamos a leer desde el versículo 6, 4:6. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Os hice Dios a su pueblo. Dios a su pueblo. Os hice estar a diente limpio, si no había qué comer, en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Más, ¿cuál era el problema? No os volvisteis a mí, dice Jehová. Cuando viene el problema, la aflicción a uno, digo, ¿cuántos piensan Dios quiere tratar conmigo? No es más bien, uno mira el puro problema nomás y dice, ¿cómo lo soluciono? En este caso había falta de pan. Bueno, ¿dónde conseguimos pan? El problema es el pan, entonces ¿cómo conseguimos pan? ¿Dónde buscamos pan? Y el problema no era el pan. Era Dios que estaba usando la falta de pan para que se volvieran a Él. ¿Me ve? ¿Lo entiende? Sigue. También, versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. ¿Quién lo hizo? El Señor. Os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua. ¿Ve? ¿Solucionaban el problema? ¿Cómo solucionar el problema? Faltaba agua. Bueno, allá hay agua, vamos a buscar agua. Y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es decir, cuando lo que uno busca es solucionar el problema y no entiende que Dios le está causando el problema porque Dios quiere tratar con su pueblo, quiere limpiar el corazón. Pero, ¿qué hace el pueblo en este caso? ¿Le faltaba agua? ¿A dónde hay agua? Solucionemos el problema del agua. Y seguimos igual. Buscamos solución para el problema y seguimos igual. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que uno se vuelva a Él. Que le pregunte, Señor, ¿qué quieres tratar? Detenerse un poco y decir, Señor, examíname, hazme entender, hazme ver realmente cómo está mi vida, cómo tú me ves. Porque uno se puede ver muy bien, pero el asunto es cómo Dios nos ve a nosotros. El versículo 9 dice, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí,
dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es decir, una infinidad de problemas, es como Dios buscando al hombre en uno y otro problema, y lo aflige por aquí, lo aflige por allá, y el hombre lo único que hace es buscar soluciones al problema, y no entiende, y así como un animal enceguecido, no entiende que Dios lo está llamando, porque quiere tratar con ese corazón, quiere limpiar, quiere hacernos entender cosas que no hemos entendido, limpiarnos de cosas que, como digo, muchas veces no estamos ni conscientes que las tenemos. Amén. Entonces, veamos en Primera de Juan, por favor, capítulo 3, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3. Amén. Desde el versículo 1 leo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hay una cosa importante: no pretenda que el mundo nos entienda. El mundo no nos conoce. El mundo, en el sentido de que el mundo no puede entender el por qué uno vive así, por qué uno se santifica, por qué uno no participa de las cosas del mundo. ¿Por qué? El mundo no entiende eso. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ve nuevamente la esperanza. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y seremos semejantes a Él. Ahí está la obra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ahí está, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí, vea cómo está dicho, no encierra para decir toda la iglesia, sino el que tiene esta esperanza, como dijera en Romanos, el que ama a Dios, los que aman a Dios. Ahí se hace notar, ahí se saca luz. ¿Quién tiene esta esperanza? El que tiene esta esperanza se purifica. El que tiene esta esperanza, es decir, no huye de la luz, no se esconde, no esconde sus pecados, sino que viene a la luz: Señor, límpiame. No es tapar y tratar de justificarse delante de los hombres, porque todo eso no sirve. Ahí lo único que sirve es delante de Dios: Señor, si hay pecado, límpiame, sácame toda inmundicia. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vea el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es? ¿Ve? Para eso está escrita la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Entonces, ¿qué trabajo está haciendo el Señor? Está quitando nuestros pecados. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, ¿para qué viene Cristo a trabajar en nuestro corazón? Para librarnos de todo pecado, para quitarle al diablo toda potestad sobre nuestras vidas. Por
eso, limpiándonos de todo. El Señor purifica completamente. Así que volvemos ahí al versículo 9, volvemos en el sentido de hablar de renacer o de los hijos de Dios, los que nacen de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Veamos un ejemplo, con esto ya terminamos, por favor, amados, en el Salmo 51. El clamor, el sentir de un creyente que el Señor le permite ver su condición. Entonces, no es quedarse lamentando porque mira, yo soy así. No, el Señor vino para cambiar esa realidad. El Señor vino para santificar, para limpiar. Así que mire, si uno tiene conflicto con una u otra persona, con quien sea, no le pida a Dios que le quite la persona. Digo, matrimonialmente puede ser, pero también con un amigo, con un hermano, me llevo mal, no nos soportamos. Mire, si uno no se soporta es por algo que está en el corazón de uno. Por lo tanto, Señor, está permitiendo que salgan cosas a la luz. ¿Para qué? Para que, Señor, límpiame. ¿Por qué? ¿Por qué me llevo mal? ¿Por qué razón no puedo? Hay algo en mí. Límpiame. Entonces, aquí el versículo, o Salmo 51, versículo 1, una oración, un clamor al Señor. Ojalá, no una oración sin fe, eso tiene que ser con todo el corazón. Alguien que anhela ser lavado por el Señor. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Ve a alguien que sale a la luz, alguien que no esconde su pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El mismo Señor aflige. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Ve a alguien que ha experimentado eso. Ahora puede decir, por aquí es el camino, esto es lo que el Señor quiere. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Ve? Con un pueblo limpio, ahí es donde Dios se deleita. Un pueblo santificado, un pueblo que ama la justicia, la verdad. Bendito Señor es tu nombre, bendito Señor. Que podamos percibir hacia dónde nos guías, Señor, hacia dónde vamos. Y que tu propósito es purificar un pueblo para ti, un pueblo propio, pueblo de Dios, un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. Un pueblo limpio, santo, puro, Señor, lavado
por esa agua pura que desciende de lo alto, perdonado por ese sacrificio del Cordero, Señor. Dios Santo, que nuestro corazón se pueda presentar delante de ti. Examínalo, Señor, límpianos de toda maldad, de todo pecado, de toda confusión. Limpia nuestro corazón, Señor. Dios bendito, queremos ser participantes de esa naturaleza divina, Señor. Queremos ser participantes de la gloria venidera, Señor. Creemos en esa esperanza que tu palabra nos habla, Señor. Dios Santo, para que entendamos que las aflicciones del tiempo presente, Señor, tienen propósito. Tienen propósito. Tú tratas con tu pueblo, Señor. Tú tratas con el corazón de tu pueblo, Señor, para purificar, para santificar, para que tu pueblo sea limpio, Señor. Entonces podremos darte gracias por todas las cosas. Gracias por las cosas buenas y gracias por las cosas malas. Todo ayuda bien a los que te aman, Señor. Todas las cosas nos sirven, Señor. Aleluya. Los que te aman, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo concedido para tu pueblo, Señor. Gracias. Amén.